Vamos a ver en este tutorial dos paletas, dos paneles muy importantes. Uno de ellos ya lo vimos una pequeña introducción en el video tutorial anterior. Me refiero a la paleta de alinear, al panel de alinear. Sería este de aquí. Pero vamos a verlo ahora de una forma mucho más pormenorizada. El segundo panel que trataremos es el panel de buscatrazos. Para empezar, vamos a cerrar el buscatrazos, luego ya cuando nos dediquemos a él lo abriremos de nuevo. Alinear, si no lo tenéis activo en la barra de paletas, ya sabéis que dentro de ventana tendréis el panel de alineación. Para ver todo su desarrollo de una forma pormenorizada, vamos a elegir por ahora un solo objeto. Podría elegir cualquiera o dibujar uno. Voy a coger este polígono que tengo aquí y le voy a poner aleatoriamente. Ahí. Simplemente voy a apretar Shift para que no se gire, sino que aparezca totalmente paralelos a la parte superior e inferior de la mesa de trabajo. Bien, entonces vamos a ver las opciones de alineación. Pero fijaros, ¿alinear con qué? La única opción que tengo es alinearlo con la mesa de trabajo. Eso hay que indicárselo. Lo vamos a tener aquí, alinear con mesa de trabajo. Si dije alinear con selección, no iba a hacer nada. Sin embargo, al poner y marcar alinear con mesa de trabajo, las alineaciones van a tener lugar con los márgenes de la mesa de trabajo. De tal manera que si yo quiero ponerlo totalmente a la izquierda, pues simplemente con apretar aquí sería a la izquierda, aquí a la derecha y aquí al centro. Es así de sencillo. Igual ocurre unas tres opciones, ¿no? Estas son las opciones verticales y estas son las opciones horizontales. Bueno, aunque aquí ponga centrar verticalmente, se refiere con respecto al eje horizontal, verticalmente, pero con respecto al eje horizontal. Como lo hemos hecho antes con respecto al eje vertical, pues queda justo en el centro. Vamos a descolocarlo otra vez y decimos que se alinee arriba, que se alinee abajo o en el centro. Si quisiéramos, como hemos hecho antes, que quedase justo en el centro de la mesa de trabajo, nos haría falta una alineación horizontal, aunque aquí ponga, yo os digo, centrar verticalmente. La alineación es horizontal, pero se centra verticalmente. Aquí le vamos a decir que se centre con respecto al eje vertical, al eje que parte verticalmente la mesa de trabajo. Ahí estaría totalmente centrada. Ahora bien, si quisiéramos nosotros que quedase pegado a la izquierda, pero en el eje horizontal, pues primero lo llevaríamos hacia la izquierda y después diríamos que bajase buscando ese eje horizontal. Bien, es muy fácil de entender, quitando la salvedad un poco ridícula de que aquí ponga centrar verticalmente. Bueno, sí, centrar verticalmente con respecto a este eje horizontal. Las opciones de distribuir objetos, en este caso, cuando hay un solo objeto, no tienen sentido, porque la distribución de objetos es con respecto a varios objetos. Y os dije que tampoco tiene sentido alinear con selección, porque este objeto, vale, la selección está seleccionado, pero no se va a alinear con su propia selección. De hecho, ya veis que no hace ninguna acción. Así que ahora es el momento de introducir algún objeto más para ver diferentes posibilidades. Este lo voy a hacer un poquito más pequeño, lo voy a escalar. Y vamos a introducir, pues por ejemplo, un círculo con Shift para hacerlo regular y un cuadrado. Igual, con Shift para que no me salga un rectángulo, aprieto Shift y ya saldría un cuadrado. Podría tener todos los objetos que quisiera, ¿no? Pero para que se vea claro vamos a trabajar con estos tres. Vamos a hacer una selección, pero ya os digo, tenemos las opciones de alinear con respecto a la selección o la mesa de trabajo. Alinear con un objeto clave. Para alinear con respecto a uno de los tres objetos tenemos que seleccionar, tenemos que decir cuál sería el objeto clave. Objeto clave que nosotros definimos cuando hay una selección hecha de varios objetos. Entonces es cuando realmente podemos establecer un objeto clave. Muy sencillo, simplemente haciendo clic sobre el objeto que queramos que sea clave. Como veremos, alrededor del objeto clave aparece un contorno azul. Eso nos está indicando que ese es precisamente el objeto clave. Pero bien, nosotros no vamos a trabajar con las alineaciones con respecto al objeto clave, aunque es muy sencillo, algo veremos.
vamos a trabajar con la alineación con respecto a la selección. En este caso, la única diferencia de trabajar con alinear con respecto a selección o con respecto a mesa de trabajo es que con respecto a selección trabajamos con este espacio, el que limita el objeto más externo y el más alto, o sea, la distancia en anchura y altura que conforman los objetos seleccionados. Con mesa de trabajo, pues justo sería con respecto a toda la superficie de trabajo. Vamos a marcar, alinear con selección, y fijaros que aquí esta opción se va a deshabilitar. Se deshabilita porque las distancias que veremos más adelante se referencian con respecto justo del objeto clave. Bueno, como hemos dicho, ahora estamos trabajando con respecto a la selección. Ya no es un solo objeto, son tres, y todas las interacciones de alineación tienen lugar entre ellos. Como podéis entender, alinear a la izquierda, todos los objetos se van a ir a la izquierda, a la derecha, todos los objetos se van a ir a la derecha. Bueno, vamos a deshacer porque ahora se van a la derecha de la nueva selección. Si le damos ahora a la derecha, ¿veis? Si decimos que se alineen al centro, en el eje vertical, se van a alinear al centro de la selección, solapándose unos a otros, porque el movimiento va a ser totalmente horizontal, no hay desplazamiento vertical. Igual ocurre con la parte superior, alinear a la parte de arriba, alinear a la parte de abajo o al centro. Si quisiéramos los objetos colocados en el centro, tanto horizontal como verticalmente, quedarían todos agrupados por sus ejes, diríamos que hagan una alineación con respecto al eje vertical y una alineación con respecto al eje horizontal. Veis que ahí coinciden son concéntricos, coinciden todos sus puntos centrales. Esto sería la alineación, como veis, es bastante sencilla. La distribución, que también es muy fácil, lo que pasa es que es un poco más difícil de conceptualizar, de entender. ¿Por qué? Porque no está refiriéndose a la distancia que hay entre un objeto y otro. Se refiere a la distancia que hay entre partes del objeto. Voy a hacerlo para que se vea claro con rectángulos. Así que de esta manera elimino el círculo y el polígono, y apretando Alt hago duplicados del cuadrado. Bien, pues aquí, de una forma aleatoria, tenemos los tres cuadrados. La distribución, como os he dicho antes, es con respecto a partes. En este caso, sería con respecto a la parte superior. O sea, lo que hacemos es que las distancias entre este y este objeto y este sea la misma. ¿Con respecto a qué? Pues en este caso, con respecto a la parte superior del objeto. Esas cotas, esas distancias serían las mismas. Seleccionamos los tres objetos y le damos a una distribución hacia arriba. Tened en cuenta que lo hace con respecto a la selección. Es con respecto a la herramienta de selección. Y lo mismo ocurriría si lo dijéramos con respecto a la parte central, ¿no? Las distancias se medirán con respecto a la parte central, con el eje horizontal de los objetos, o la parte inferior. Con respecto a una distribución, con respecto a la parte izquierda, pues es exactamente lo mismo. La distancia que hay de aquí hasta aquí es la misma que hay desde aquí hasta aquí. Realmente lo que a nosotros más nos interesa no es este tipo, bueno, a veces sí, a veces realmente importante, no es este tipo de distribución, sino la que inmediatamente imaginamos es la distribución entre objetos, el espacio que hay entre objetos. Por eso tenemos estas dos opciones. Aquí hace una distribución equidistante verticalmente y aquí hace una distribución equidistante horizontalmente. Si lo que queremos es marcar nosotros la distancia, tendremos que elegir un objeto clave. Por ejemplo, manteniendo con respecto a alinear con la selección. Vamos a hacer una alineación ahí, horizontal, que se centre verticalmente. Vale, ahí los tengo alineados. Pero fijaros que, bueno, en este caso igual porque he hecho antes una distribución, voy a forzar, selecciono otra vez y hago, ¿ves? Este espacio es mayor que este espacio. Yo quiero que haya una distribución homogénea. Entonces yo le doy aquí
a la distribución horizontal. Distribuir espacio horizontalmente. ¿Veis? Se ha distribuido horizontalmente con respecto a la selección. Vamos a deshacer, control Z. Y ahora voy a decir, lo mismo voy a hacer. Distribuir espacio horizontalmente, pero esta vez voy a decir que con respecto a la mesa de trabajo. Le damos, ¿veis? He hecho esta distribución de espacios con respecto a la mesa de trabajo. Deshago, control Z. Y ahora voy a decir que sea con respecto a un objeto clave. Vale, voy a coger como objeto clave el del centro. Voy a decir que el espacio que haya entre ellos sea, vale, 16 milímetros. Si le doy a esta distribución horizontal con objeto clave en 16 milímetros, ¿veis? Me hace esta distancia que hay de aquí a aquí es de 16 milímetros. Hemos visto las tres posibilidades. Hay una salvedad. Hay una salvedad que es, por ejemplo, si yo tengo aquí estos objetos y los quiero, voy a juntar este aquí, y los quiero alinear. Selecciono los tres, los voy a alinear horizontalmente, o sea, centrados verticalmente, pero alineados horizontalmente, ahí están. Y ahora quiero justo que haya una distancia, sean equidistantes entre ellos, ¿no? Para que este espacio sea el mismo, pues igual, con objeto clave, elijo este como objeto clave y mantengo 16. Vale, le doy aquí y fijaros en una cosa, este espacio es mayor que este, es menor que este. Entonces yo podría pensar, bueno, los tengo seleccionados y ahora lo único que tengo que hacer es decirles que se alineen con respecto al eje del lienzo, de la mesa de trabajo. Entonces me voy aquí y digo a mesa, alinear con mesa de trabajo y cojo esta opción. Ahí. ¿Qué nos ha pasado? Que se han alineado con respecto a su eje central, verticalmente. No es lo que yo quería. Yo quería mantener esta estructura. Bueno, pues igual es que me he equivocado y hay que hacerlo con la horizontal. Está claro que no. Pero bueno, vamos a verlo. Pues aquí. Aquí está. Lógicamente se muta porque ya están alineados con respecto al centro. ¿Qué más opciones me quedan para conseguir que este espacio de aquí sea igual que este aquí? Aparte, por supuesto, de sacar la regla y empezar a mover. Bueno, pues que haya una distribución, voy a distribuir. Voy a hacer una distribución horizontal. Voy a coger que haya distribuir al centro. Me ha deshecho lo que yo quería, no es esto. Bueno, pues con respecto al lateral izquierdo, tampoco. Esta distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí, pero no es lo que yo quería. Yo quiero que esta distancia sea la misma que esta de aquí. Bueno, pues aquí está. No vamos a dar más vueltas. Lo que tengo que hacer es agrupar. Agrupar para que el concepto unitario desaparezca y esto sea un solo grupo, un solo objeto. Botón derecho, agrupar, o objeto, agrupar. Una vez que ya esto es un solo grupo, no lo muevo porque no quiero mover donde estoy para que lo veáis. Ahora ya sí que digo estos tres objetos, este grupo de tres objetos, quiero que vaya al centro de la mesa de trabajo. Pues nada, ahora ya sí, al hacer clic aquí en centrar, ese objeto, veis, se va a centrar. Si por si acaso no estuviera centrado horizontalmente, o sea, con el eje horizontal y según esto centrado verticalmente, lo pruebo, pero veis que ni se ha movido, lo cual quiere decir que está perfectamente centrado. Bueno, yo creo que ha quedado claro. No es difícil, pero puede parecer un poco lioso, sobre todo la distribución de objetos. Ya os digo, distribución de objetos no es con respecto al espacio que hay entre los objetos, es con respecto a las diferentes partes del objeto. La parte superior, en este caso, la parte central, en este caso, la parte lateral izquierdo, el centro verticalmente y el lateral derecho. Esas son las distancias. O sea, se busca que esta distancia, por ejemplo, en este caso, que esta distancia y esta sean las mismas que esta y esta. A veces sí se utiliza, no puedo decir, aquí sí que no puedo decir que no sea de uso común y bastante frecuente. Bueno, simplemente también indicaros que aquí arriba también tenemos la disposición de los objetos. Yo lo que pasa es que he sacado la paleta de alineación, pero cuando tengamos tres objetos seleccionados, aquí vamos a tener las posibilidades de alineación de objetos, ¿no?
y también aquí pues alinear con selección, con objeto clave o con mesa de trabajo. Bueno, este video tutorial, para no hacerlo demasiado largo, lo vamos a dejar aquí, y en el siguiente video tutorial lo que vamos a ver son las opciones de la paleta busca trazos, que yo considero que es bastante importante para cualquier tipo de desarrollo en diseño gráfico.